pensaba leer esto, lo había puesto en internet, pero ahora os lo voy a usar. Pero antes he salido de casa y me he encontrado un padre que iba con su hijo. El niño le ha dicho a su padre: papá, ¿me das 1 millón de euros? Y el padre ha dicho: no, hijo, esto es lo primero que he encontrado al salir por la puerta de mi casa. He tomado el autobús, y evidentemente el autobús era de esos muy grandes, el 27, en el cual la gente no sabe moverse, porque claro, ya han perdido, no ya la humanidad, han perdido incluso los hábitos que tienen las ovejas para desplazarse. Entonces se ha creado un cuello de botella y entonces mientras iba en el autobús he visto un cartelito que ponía, de propaganda: controlaba todo lo que hacía y le dejé. Y era una imagen de una señora que miraba con rostro obviamente impostado porque era una actriz, una trabajadora de la publicidad, hacia un horizonte, supongo, de libertad provocado por el Estado. Y esto ocurría en un sitio que debe ser el Instituto de la Mujer, que antes era una cosa de Falange. He tratado de desplazarme en el autobús. He notado que había gente de todas las edades, de todas las razas, de todas las clases sociales, pero todos tenían una cosa en común: formaban parte de un rebaño. Entonces, formamos parte de una sociedad de rebaño. Si no tenemos en cuenta eso, no vamos a entender nada. Yo no hablaría de domesticidad, hablaría de domesticación. Y esa es la realidad. Se está produciendo la mayor reordenación geopolítica sucedida después de la Segunda Guerra Mundial ante nuestros ojos. De hecho, ya hay varios expertos que hablan del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Europa, junto con los Estados Unidos, está agrediendo a Irán a través de un bloqueo con unos actos de guerra económica. La gente no le importa lo más mínimo el tema. En Siria están literalmente subvencionándose a grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda para derribar al gobierno sirio, y todo se nos vende como si fuera una lucha por la democracia. Hay un atentado en Siria, inmediatamente The Guardian, que es uno de los guardianes de la ortodoxia socialdemócrata, dice que son operaciones de falsa bandera inventadas por el gobierno sirio, el mismo periódico que jamás ha tenido a bien considerar que son operaciones de falsa bandera el 11S o el 11M. Bueno, en Afganistán, leo ayer una noticia, se está revisando el panorama educativo de los afganos. Se ha decidido que los libros de historia no pueden llegar hasta 1973, porque después de eso es tal el cacao y tal el mal rollo que ha creado en la población que hay que evitar que puedan saber nada de su historia. Pero eso es real, está impuesto por las autoridades militares norteamericanas y está aceptado. Y supongo que estará incluso legitimado por todos los grandes pensadores de la socialdemocracia que lo llaman construcción de la comunidad. Bueno, en fin, que dan ganas de llorar. Tenemos que en breve va a entrar a gobernar en China una nueva administración que va a ser muchísimo más dura con los Estados Unidos que la actual. Tampoco se nos informa para nada. También se ha empezado a formar la Comunidad Euroasiática, que creo que se ha firmado el año pasado o algo así, un pacto entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, y estará abierta a Kirguistán, a Tayikistán. Es decir, se está formando todo un embrión de una unidad geopolítica rival de Europa, mucho más fuerte que Europa en cuanto a la posesión de recursos energéticos y de capacidades, y tampoco se nos habla lo más mínimo del tema. Gorbachov, mientras tanto, uno de los grandes líderes apoyados por nuestra inteligencia, en Rusia le detestan todos profundamente, ha hecho todo lo posible a ver si podía derribar a Putin con una serie de declaraciones sobre la democracia y el apoyo de las omnipresentes ONGs, que el gobierno egipcio, afortunadamente, hace una semana ha empezado a desmontar, deteniendo a una serie de norteamericanos que estaban dedicados a hacer fotos de instalaciones y a diseñar la subversión en su país. Evidentemente, Hillary Clinton se ha puesto muy rabiosa, McCain también, y evidentemente acusan a la Junta egipcia de impedir el acceso a la democracia, que es lo que está ocurriendo en Siria, lo que ha ocurrido en Túnez, lo que está ocurriendo en todo el mundo. Si se está produciendo un intento por parte de Estados Unidos y de Europa, que lo apoya de manera más o menos sosegada, aunque no tan sosegada como el caso de Francia, por intentar literalmente desplazar a China y a Rusia de África, del norte de África, e incluso asaltar Asia. Y esto es una guerra mundial, y debemos pensar en ello porque va a tener gravísimas consecuencias sobre nosotros. La primera consecuencia
es que se van a rebajar los sueldos y salarios de todos a la mitad, cosa que era totalmente previsible, ya antes. Como yo cuando oí una vez que decían, qué bueno, han bajado las tasas de interés justo cuando llegaba Aznar al poder y ahora todo el mundo va a poder comprarse una casa. Yo dije, esto será la esclavitud para todos. Antes de eso ya el señor González, personaje detestable donde los haya, había inventado unos contratos de aprendizaje por lo cual se podía permitir las empresas tener a su disposición todo tipo de jóvenes para que les llevaran el café y no pagarles nada. Bueno. Perdona, ¿qué personaje ha dicho que me lo he perdido? ¿Quién ha dicho? González. Bueno, y ahora ya os lo endoso porque digo, esto es demasiado, pero bueno, como íbamos a decir algunas no verdades, porque yo no comparto con mi amigo Félix el concepto de verdad. Yo creo que la verdad es simplemente el tratar de adecuar los enunciados a los hechos. Luego hay otras verdades mucho más intensas y una de las grandes verdades es que lo falso funciona y eso es real, en el mundo animal, en el mundo vegetal y en la vida. Es decir, que esto es un tema mucho más complicado. Pero bueno, para entendernos, yo no voy a hacer aquí propaganda y por lo tanto voy a intentar comunicar mi modesta opinión sobre las circunstancias. ¿Que a vosotros os puede ser útil? Pues estupendo. A una sociedad burocrática de consumo dirigido como la nuestra, donde las distinciones entre lo público y lo privado son tenues y en la cual la desnacionalización, junto con una estatificación creciente y la aculturación son la regla, no le podía corresponder otra cosa que un disenso manufacturado. Disenso forjado en el espejismo de un pensamiento débil, fragmentario, que propone una horizontalidad de principio articulada en torno a una gramática del consenso elaborada en los laboratorios de las agencias de seguridad. Me refiero a todo ese deseo de que las asambleas lleguen a un consenso sobre cualquier cosa y perdiendo el tiempo. Utilizando a plena luz del día todos los recursos del marketing que, combinados con la ignorancia generada por nuestro sistema educativo y la omnipresencia de los mass media, da como resultado algo similar al control mental. La campaña de Manos Blancas y las supuestamente espontáneas manifestaciones del 13 de marzo del 2004 forman parte de este itinerario experimental. Siempre habrá suficientes ovejas entre las buenas gentes de la megaurbe para jugar a las hormigas, rojas, negras, azules, de todos los colores, revolcándose en revoluciones ficticias y causas justas. La ausencia de líderes considerada como virtud, la propuesta demente de un pensar global y actuar local, tan caro a los designios de las clases dirigentes, claramente empecinadas en forjar unidades de poder cada vez más vastas de corte neoimperial y planetario, así como la propuesta como dogma de la no violencia, componen un cuadro distópico y tergiversado de la oposición potencial a un sistema que utiliza todos los recursos a su disposición para proponer un totalitarismo cada día más visible e implacable. Eso sí, presentado como única respuesta humanista posible a las problemáticas más variadas, sin olvidar la declamación deleznable y divisiva sobre los ideologemas de las políticas de género, vector nutricio del imperialismo más irredento y de una nueva forma muy peligrosa de totalitarismo. Y a todo esto se tiene la desvergüenza o el acierto propagandístico de llamarlo cerebro colectivo. La repercusión nada casual en los medios de comunicación de masas y la apelación intermediadora de las redes sociales, articuladas en torno a lo audiovisual y lo electrónico, dejan pocas dudas del carácter teledirigido del movimiento 15M Spanish Revolution, entre nosotros, menudo nombrecito. No podríamos haber encontrado un nombre para todo esto después de no sé cuántos meses que no sea 15M. En fin, propuestas teóricas inanes, políticamente correctas, infantiles y utópicas, alejadas de las problemáticas reales de la vida colectiva e individual, revestidas de una estética supuestamente alternativa, no menos espeluznante de la que sufre la sociedad circundante, solo preludian la impotencia práctica y la consecuente manipulación del proceso tras los bastidores, canalizando hacia marchas agotadoras y absurdas, mediante eslóganes simplistas, una disensión válida y real, inteligente remedio a una posible insurrección generalizada que pudiera actuar fuera de lo previsible y domesticable. Tenemos una izquierda, peón de brega esencial de la estrategia antes citada, que sigue siendo el reservorio sociológico predominante en esta dinámica quincemayista, cuya connivencia con los hegemones financieros foráneos y autóctonos ha quedado más que patente con los 8 años de zapaterismo. Una izquierda que, tras perder las elecciones, convoca a multitudes para solidarizarse con personajes tan poco ejemplares y banales como el juez Garzón, sin olvidar un presunto mundo alternativo compuesto por gentes que no ven más allá de sus narices y de lo que les proponen los fabricantes de opinión más variados,
solidario con montajes fascistoides como los que tienen lugar en el norte de África y Oriente Medio. El panorama, por ello, no puede ser calificado más que de tragicómico. Sin contar con la devastación de la vida cotidiana en las grandes urbes, entre las que se encuentra Madrid, supuesto epicentro planetario, como impunemente nos propone un librito alucinante de un proceso emancipador de corte global. Lo mínimo que puede exigirse a quienes participan en esto es mirar alrededor suyo y proponer alguna reforma tangible y exitosa que ponga coto a la entropía, al horizonte entrópico de esta ciudad concreta. Pero para ello sería preciso pensar y actuar de modo local con inteligencia y contundencia, más allá del sectarismo de la extrema izquierda y de la lobotomización asumida como obligada y natural por los entornos alternativos vinculados a la nueva era. Un nuevo budismo que amenaza a Europa, diseñado concienzudamente en California. Tanto las momias como las organizaciones no gubernamentales, engendros en la mayoría de los casos al servicio de designios y diseños transnacionales de carácter mundialista de corte neocolonial, buscan que todo cambie para que nada cambie. Mientras los tártaros afilan en secreto sus espadas, benditos sean el fuego y el hierro de su cada vez más cercana llegada. Como decía Thomas Jefferson, y con esto termino a modo de aviso para navegantes, no puede esperarse que los hombres sean trasladados del despotismo a la libertad en un lecho de plumas. Gracias.